Palabra. Queremos compartir la palabra y queremos hablar precisamente sobre una de las bienaventuranzas. En verdad, son 8 las bienaventuranzas que Jesús comunicó subiendo al monte, ¿verdad? Más conocido este mensaje como el sermón de la montaña. Jesús se sube a un monte, se sube a una montaña y comienza a dar instrucciones. Y precisamente cuando nosotros leemos los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y por supuesto de los otros evangelios sinópticos, en verdad podemos conocer esta sección como los principios del reino. ¿Sí? Los valores del reino, las reglas del reino de los cielos, porque Jesús se toma en estos primeros capítulos del Evangelio de Mateo para poder compartir y para poder dar a conocer cada uno de los principios que girarán en torno a la vida y el comportamiento, por supuesto, que tendrán que tener todos aquellos y aquellas que hemos decidido permanecer o pertenecer a este reino. Y por eso Jesús comienza a dar una serie de instrucciones y dentro de estas instrucciones Jesús comienza a compartir las bienaventuranzas. Precisamente eso se encuentra en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, al cual deseo por favor que me acompañe con su Biblia en esta mañana. Vamos a leer las 8 bienaventuranzas, pero nos vamos a enfocar en esta mañana en la primera únicamente por cuestiones del tiempo. Pero leamos verso 1, capítulo 5 de Mateo, verso 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo número 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces hemos visto las 8 bienaventuranzas que se encuentran acá en el capítulo número 5, pero queremos en este momento hablar acerca de la bienaventuranza número 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos dice la palabra que es el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos esta palabra o cuando nosotros analizamos esta bienaventuranza, en verdad esta bienaventuranza, amados hermanos, no tiene nada que ver con la condición de pobreza económica que una persona podría tener. Algunas personas confunden y piensan que son bienaventurados aquellos que probablemente no gozan de la provisión económica o no gozan de la provisión material y consideran de que precisamente a ellos es que Jesús está haciendo alusión y realmente no es así. La pobreza en espíritu no tiene que ver absolutamente nada con la pobreza espiritual.
o la pobreza en espíritu. En esta mañana vamos a estar hablando y vamos a estar aprendiendo acerca de qué es esa pobreza espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, porque el texto claramente dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos. Y hay algo que deseamos nosotros, es que el reino de los cielos sea nuestro, y por esa razón, por esa causa, necesitamos nosotros entonces ser hombres y mujeres pobres en espíritu. Pero entonces, ¿quién es una persona pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu, podríamos ir definiendo entonces que es toda aquella persona, hombre o mujer, que no se exalta a sí mismo. Una persona pobre en espíritu es a toda aquella persona que no busca la exaltación, que no busca el poderse dar a conocer. Una persona pobre en espíritu es toda aquella persona, sea hombre o sea mujer, que no busca la fama, que no busca los créditos. Una persona pobre en espíritu es toda aquella persona que no busca los aplausos, es toda aquella persona que no busca la admiración. Una persona pobre en espíritu, como ya lo hemos dicho, es aquella persona que no se exalta a sí misma, sino que esa persona mantiene su postura, aquella persona mantiene su lugar y sabe y reconoce que él o ella no necesitan atribuirse créditos a sí mismo o a sí misma. Una persona pobre en espíritu es toda aquella persona que es consciente que no necesita darse a conocer a sí misma, porque sabe realmente quién es el que nos da popularidad, o quién nos exalta, o quién es el que nos da a conocer en esta tierra. Por eso es que una persona pobre en espíritu, estamos diciendo, es toda aquella persona que mantiene su posición en el Señor, que se vacía a sí misma. Se vacía a sí misma del ego, de la arrogancia, de la prepotencia, que quizás pueden ser elementos, amados hermanos, que pueden estar quizás enraizados y que en algún momento de nuestras vidas se han tornado, ¿qué le puedo decir?, como un patrón de vida. Y que quizás en algún momento los hemos puesto en práctica, pero que ahora que pertenecemos al reino de los cielos, necesitamos entender que necesitamos nosotros vaciarnos de la arrogancia, necesitamos vaciarnos nosotros de la prepotencia, necesitamos nosotros vaciarnos del orgullo, de la altivez, porque son elementos que nos alejan de la presencia de Dios, que nos alejan de poder formar parte de este reino, aún cuando quizás usted y yo ya nos encontremos dentro de este reino, pero en verdad no formaríamos parte dentro de la aceptación de Dios, porque la palabra nos muestra claramente que son bienaventurados todos aquellos hombres y mujeres que son pobres en espíritu. Por eso la pobreza en espíritu precisamente va girando en torno al podernos nosotros vaciar a nosotros mismos. La pobreza en espíritu tiene que ver precisamente, mis hermanos amados, en que yo pueda vaciarme, como ya lo he mencionado, de aquellas áreas que en algún momento se han desarrollado, como ya lo mencionamos: la arrogancia, la prepotencia, la altivez, el orgullo, la jactancia, ¿verdad?, la vanagloria, y todos esos elementos que nos alejan del propósito divino. Por eso es que una persona pobre en espíritu no es orgullosa, aún cuando quizás podrían sobrarle muchos motivos o razones por qué serlo. Yo he conocido, y permítame compartirle una experiencia, he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de estar cerca de personas multimillonarias. Escuche la palabra. He tenido la oportunidad de tener el contacto
contacto con personas multimillonarias, es decir, personas muy pudientes, personas económicamente muy poderosas acá en Guatemala. Y he tenido la oportunidad de estar compartiendo, conviviendo con esas personas y personas tan sencillas, personas tan humildes, personas que realmente no dan motivo alguno para enorgullecerse, para jactarse, para vanagloriarse, como le decía hace un momento, aun cuando le podrían sobrar los motivos y tendrían muchas razones por qué gloriarse, por qué jactarse o por qué enorgullecerse. Sin embargo, son personas que han entendido que lo material, que lo económico y que quizás todas aquellas cosas que en algún momento a nosotros nos podría ser motivo para enorgullecernos, para jactarnos, para vanagloriarnos, para sentirnos más importantes que otras personas y quizás ver con menosprecio o con rechazo a aquellos que no se encuentran a mi nivel, a mi estatura. En verdad, estas personas han logrado entender y comprender que el dinero, lo material y aún lo que en sí como personas podríamos llegar a ser, no es motivo ni causa alguna para podernos enorgullecer. Por eso una persona pobre de espíritu, ya mencionamos, es una persona que no se exalta a sí misma, ni tampoco una persona que es pobre en espíritu es una persona que se enorgullece aún cuando quizás le podrían sobrar muchas razones o muchos motivos por qué hacerlo. Yo estoy seguro, usted es probable que conozca de muchas personas que se encuentran en posiciones admirables, ¿verdad? En posiciones bastante altas. Y su aspecto, su apariencia o la imagen que proyecta realmente no refleja la condición quizás económica, material en la que ellos se encuentran, porque realmente han entendido que lo material, que lo económico y que las cosas terrenas no pueden ser motivo para nosotros podernos jactar o enorgullecer, porque esas cosas, así como vienen, así se van en cualquier momento de la vida. Pero bueno, estamos hablando en esta mañana acerca de esta bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque deseamos en esta mañana aprender a ser hombres y mujeres que podamos vaciarnos. Si por alguna razón en su vida, en su corazón, en su interior, por alguna razón usted le ha estado dando lugar quizás a la arrogancia, a la prepotencia, a la altivez, aquellas cosas que quizás nos pueden alejar del diseño que Jesús está presentando en el Sermón de la Montaña, y que precisamente son los principios del reino de los cielos a los que nosotros en este tiempo tendríamos que estar bajo sumisión. Es decir, nosotros tendríamos que sujetarnos y adoptar estos principios de vida que son parte de todos aquellos que integramos el reino de los cielos. Por eso es que como hijos e hijas de Dios necesitamos ser pobres en espíritu. Entonces, una persona pobre en espíritu es esa persona que se vacía a sí misma de todos estos elementos que ya hemos mencionado. Si usted quiere ser ese hombre o esa mujer pobre en espíritu, será necesario entonces, amados hermanos, que podamos vaciarnos de todas esas cosas que en algún momento quizás quieren exaltarnos, de todas esas cosas que en algún momento quieren proyectar quizás una imagen quizás de admiración, ¿verdad? Todas esas cosas que en algún momento quieren proyectar esa
imagen que pueda generar aplausos. Por eso este es un tiempo en donde usted y yo podamos ponernos en modo de pobreza en espíritu. Este es un tiempo en donde usted debe de ponerse en ese modo, en el modo de ser pobre en espíritu. A partir de este tiempo en adelante necesitamos nosotros vaciarnos. Porque hay muchas personas en esta vida, tristemente lo decimos, hay muchas personas en esta vida que son muy orgullosas. Hay muchas personas que son muy altaneras. Hay muchas personas en esta vida que son muy prepotentes. Hay muchas personas en esta vida que son muy jactanciosas o vanagloriosas. O hay muchas personas que se afaman a sí mismas. Y por eso en esta mañana, a través de esta palabra, queremos comunicarle a usted, amada iglesia, diferentes principios que giran en torno a cómo usted y yo podemos ser hombres y mujeres pobres en espíritu. Porque precisamente como lo estamos viendo, esa precisamente es la condición que Dios espera de cada uno de nosotros. Ese es el perfil que todo hombre y mujer de Dios debería de tener. Quizás nosotros dentro de nuestro interior, quizás no se maneja o no se manifiesta una admirable humildad o una sencillez, pero necesitamos nosotros desarrollar, necesitamos nosotros permitir que ese estilo de vida pueda ser proyectado como integrantes del reino de los cielos. Hay un texto que siempre me ha gustado y precisamente se encuentra allá en el libro de Proverbios. Si usted me puede acompañar en esta mañana, en el libro de Proverbios podemos encontrar este texto, capítulo 27, versículo número 2. La escritura dice, Proverbios 27:2, dice la palabra: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios. Escuche lo que dice esta palabra. Dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno, dice, y no tus labios. En una oportunidad, permítame compartirle esta anécdota. En cierta ocasión estaba un abogado en su oficina. Estaba allí en su despacho cuando de repente el abogado ve venir a dos personas que se dirigen precisamente a su despacho. Y cuando aquel abogado ve que las personas se dirigen hacia él, él toma el teléfono y comienza a hablar por teléfono y comienza a entablar una conversación diciéndole: sí, no tenga pena, no se preocupe, el caso que usted me ha encomendado ya lo tenemos casi ganado. No se preocupe, porque quiero compartirle, quiero comunicarle que de todos los casos, de todas las audiencias que yo he tenido y cuando yo he tenido que presentarme en torre de tribunales, no ha habido ni un solo caso que pueda perder. Porque para eso me he preparado, para eso he estudiado. Por lo tanto, no se preocupe, descanse en su servidor, porque este caso lo tenemos ganado. Y bueno, la persona cuelga el teléfono y ve que las personas que se dirigían a su despacho las tiene enfrente de él. Y claro es, aquella persona hizo precisamente aquello, porque en verdad no le estaba entrando ninguna llamada. Pero él lo hizo con el fin de poder llamar la atención de aquellos supuestos clientes que se están acercando a su despacho. Él imaginó por algún momento que aquellas personas que se dirigieron a su despacho le llevaban algún caso, le querían comunicar de algún asunto legal para que él les pudiera ayudar. Y bueno, cuando él terminó de hablar, entonces se dirige a ellos preguntándoles: ¿en qué puedo ayudarles? A lo que aquellas personas le responden y le dicen: perdone, licenciado, pero no sabíamos
que ya la línea telefónica se la habían reparado. A nosotros nos notificaron que su línea de teléfono estaba teniendo daños. Y nosotros precisamente somos el personal técnico de la telefonía que venimos a repararle su línea. Y aquel abogado, al escuchar aquello, se vio envuelto en sus propias mentiras. Se vio descubierto porque hacía unos minutos o unas horas atrás él había llamado para reportar el daño en su línea. Y lo que él no imaginó jamás era que quienes estaban presentando eran los técnicos que llegaban a repararle el servicio de telefonía, por lo que él quedó avergonzado. Y él tomó esa actitud porque quiso afamarse, porque él quiso vanagloriarse, porque él quiso darse a conocer públicamente para que las personas que tenía frente a él pudieran escuchar lo que él era capaz. Que las personas que tenía delante de él pudieran escuchar aquel buen trabajo o aquel buen rol que él desempeñaba. Y en verdad el que quedó impresionado fue él mismo a través de su arrogancia, a través de su prepotencia. Por eso este texto que estamos leyendo dice la palabra: alábete el extraño y no tu propia boca. Usted y yo, amados hermanos y hermanas, no tenemos la necesidad de promocionarnos a nosotros mismos. Usted y yo no tenemos necesidad de podernos dar a conocer a las demás personas, porque como bien le decía al iniciar este mensaje, si usted y yo nos vaciamos y somos esos hombres y mujeres pobres en espíritu, tendremos a un Dios que se encargará de podernos exaltar. Se encargará de podernos promocionar, se encargará de podernos poner en alto. Él se encargará de podernos abrir puertas. Él se encargará, mis hermanos amados, de ponernos todo delante de nosotros, sin nosotros poder hacer absolutamente nada para podernos promocionar o para podernos dar a conocer. Porque en la actualidad hay muchas personas que a través de sus palabras, a través de sus cartas de presentación, empiezan a dar a conocer lo que ellos son. Y empiezan a dar a conocer lo bueno que son, lo excelentes que son, lo habilidosos que son. Y comienzan muchas personas a afamarse a sí mismas. Empiezan a gloriarse y a engrandecerse a sí mismas. No pasando por alto, por supuesto, las capacidades que usted y yo podríamos tener en esta vida. Porque en verdad Dios a cada uno de nosotros nos ha facultado. Dios a cada uno de nosotros nos ha preparado y nos ha dado tantas herramientas y nos ha dotado, ¿verdad? Con esas capacidades, con esos dones, con esos talentos y con esa gracia que muy particularmente Dios nos ha facultado a cada uno de nosotros. Pero realmente nosotros no tenemos necesidad de promocionarnos a nosotros mismos. Usted permita que sea Dios el que le promocione. Si usted desea ser bendecido, si usted quiere ser prosperado, si usted quiere ser engrandecido, si usted quiere ser exaltado, deje que Dios lo haga. Deje que sus acciones hablen más que sus propias palabras. Por eso este texto dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Yo no sé si usted ha visto en algún momento a los gallos. Los gallos, antes de cantar, comienzan a aletear, comienzan a aplaudirse a sí mismos y luego hacen el cacaraqueo. Primero los gallos, antes de cantar, comienzan ellos mismos a aplaudirse. Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer. Y precisamente eso es literalmente lo que está diciendo Salomón en este proverbio: alábete el extraño
y no tu propia boca. En otras palabras, necesitamos nosotros desprendernos de la riqueza del yo. Necesitamos nosotros desprendernos de la riqueza del ego que puede estar dentro de nosotros mismos. Porque para formar parte del reino de los cielos necesitamos ser hombres y mujeres pobres en espíritu. Yo espero que usted me pueda estar entendiendo la palabra que estoy comunicando en esta mañana. Necesitamos vaciarnos a nosotros mismos, hermanos amados. Necesitamos hacer y tener esa actitud como la que tuvo Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a ser admirado de parte de los hombres. Juan el Bautista comenzó a ser motivo de admiración de aquellas personas que se encontraban a su alrededor. Y muchas personas le decían: ¿acaso tú eres el Cristo? Porque Juan el Bautista comenzó a desarrollar y a llevar a cabo su ministerio de una forma poderosa. Y comenzó a predicar la palabra de una forma tan elocuente y con una libertad y con una palabra tan desafiante que la gente que se quedaba maravillada. Pero Juan el Bautista, con toda sencillez de corazón, dijo: detrás de mí viene precisamente el Cristo. Detrás de mí viene el Cristo, del cual su servidor, dijo Juan el Bautista, no es digno de desatar las correas de sus zapatos. Juan el Bautista, a pesar de que su ministerio, repito, fue bastante poderoso, manejó una actitud de sencillez, manejó una actitud de humildad, al punto que él dijo las siguientes palabras que hoy son tan relevantes y hoy también nosotros necesitamos ponerlas en práctica. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es literalmente, amados hermanos y hermanas, eso es literalmente lo que en este tiempo necesitamos nosotros desarrollar en nuestras vidas. Eso es literalmente lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo: morir a nosotros y dejar que el exaltado sea Él. Menguar nosotros para que lo que se refleje en nuestras vidas no sea nuestro ego, no sea nuestro orgullo, no sea nuestra jactancia, no sea nuestra prepotencia, no sea la altivez, ni puedan ser todas esas cosas que nos hacen ver feos delante de Dios, que no nos hacen ser aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Que todas esas cosas puedan menguar para que Él pueda ser el que crezca. No sé cuántos decimos amén en esta mañana. Pero necesitamos nosotros, amados hermanos y hermanas, necesitamos menguar. Que el que crezca, que el que sea visto, el que sea reflejado a través de nuestras vidas, pueda ser nuestro Dios. Que no seamos nosotros los que querramos lucir, ¿verdad? O darnos a conocer. Que no seamos nosotros los que querramos, mis hermanos amados, darnos a conocer a las personas, sino que nosotros a través de nuestras vidas podamos dar a conocer a nuestro Dios. Que nosotros a través de nuestras vidas podamos dar a conocer a la persona de Jesús, que habita en nuestros corazones, que habita en lo profundo de nuestro ser. Por eso no se promueva a usted mismo, no se aplauda a sí mismo, no se dé a conocer por lo habilidoso, por las características, las virtudes, por esas cosas con las que Dios a usted le ha enriquecido, sino permita que sea Dios el que le promueva a usted. Entonces necesitamos nosotros, mis hermanos amados, desprendernos de la riqueza del yo, de la riqueza del ego que quizás podríamos tener dentro de nosotros mismos. Hay un texto que me llama mucho la atención y quiero que por favor vayamos a la carta a los Romanos. Al igual como Jesús en el sermón de la montaña, Jesús comienza a comunicar cada uno de estos principios del reino.
De la misma forma lo hicieron los apóstoles. Y el apóstol Pablo, a cada una de las iglesias a las que él se dirigía, casi siempre al final de cada carta, él comienza a dar las instrucciones y las recomendaciones a cada uno de los miembros de esas iglesias. Y precisamente la iglesia de Roma no es la excepción. El apóstol Pablo comienza a dar instrucciones a la iglesia, y precisamente en el capítulo 12, versículo número 3 de Romanos, escuche lo que dice. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense, dice la palabra, con cordura. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, les está diciendo de que ningún hombre ni ninguna mujer pueda tener un mayor o más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Yo estoy seguro, usted sabe perfectamente quién es usted. Usted conoce cuál es su identidad. Usted sabe perfectamente cuál es la peculiaridad o aquello por lo que usted se caracteriza, o aquello en lo que usted es muy bueno, en aquello en donde usted es bien habilidoso, en aquellas virtudes, en aquellas capacidades o aquellos potenciales con los que el Señor le ha dotado a usted. Usted y yo sabemos perfectamente bien aquello con lo que nuestro Dios nos ha dotado, aquello para lo que Dios nos ha traído a esta vida. Pero la palabra nos enseña acá que ningún hombre ni ninguna mujer debe de tener, dice la palabra, más alto concepto de sí del que debe de tener. Ninguno de nosotros, mis hermanos amados, en otras palabras, usted sabe cuál es su posición. Usted sabe perfectamente cuál es su identidad. Usted sabe perfectamente quién es usted. No permita que lo que usted es, usted pueda tener un concepto mucho más de lo que usted podría ser, como hace un momento le compartía la anécdota de este abogado, que él quiso darse a conocer, quiso afamarse a sí mismo para ser admirado, para ser aplaudido, para poder atraer la atención de las personas que habían llegado a su despacho. Usted y yo tenemos prohibido, según la palabra, el poder tener un más alto concepto del que deberíamos de tener. La palabra nos muestra en el libro de Reyes, capítulo 5 y verso 11 del segundo libro de Reyes. Y precisamente todo el capítulo 5 nos presenta el contexto y la realidad que vivió un general del ejército de Siria llamado Naamán. Dice la palabra que Naamán había llegado a ser un general bastante poderoso. Naamán había llegado a ser un hombre por medio del cual el rey de Siria había ganado muchas batallas. Se había enfrentado con muchos pueblos y este general había logrado obtener muchas batallas, de manera de que este general comenzó a verse bastante, al ver la fama, al ver tantos comentarios y tantos aplausos que recibía de las gentes, él comenzó a enorgullecerse y comenzó a jactarse, y comenzó este general a sentirse la persona más importante. Pero él tenía una condición que le caracterizaba, y es que este general, la palabra nos muestra que era leproso, tenía una enfermedad llamada lepra. La enfermedad de la lepra, bajo ese contexto bíblico, era una enfermedad incurable, como decir hoy el SIDA, como decir hoy el cáncer, o como decir hoy cualquier otra enfermedad incurable. Solamente un milagro, solamente una intervención sobrenatural podría ser que
que él pudiera cambiar o él pudiese ser sanado. Pero la Escritura nos muestra ahí en el libro de Reyes que de repente una de las criadas que servía en la casa del rey le da la notificación diciendo que hay un profeta de Israel llamado Eliseo, el cual puede orar, el cual puede clamarle a Dios, y por medio de su oración él puede pedir al Dios soberano para que pueda sanar a Naamán. Y cuando son dadas las noticias a Naamán, dice la palabra que Naamán se dirige precisamente a la casa de Eliseo, llevándole presentes y llevándole varios objetos con los que él quería honrar la vida del profeta, la vida del varón de Dios. Y dice la palabra en el capítulo 5 y verso 11 del segundo libro de Reyes que Naamán dentro de sí dijo para sí mismo: cuando Eliseo sepa que aquí está el general del ejército de Siria, él saldrá corriendo y pondrá sus manos sobre su siervo, y su siervo recibirá la palabra y será sanado, será limpiado de la lepra. Eso era lo que pensaba Naamán, porque, repito, él asimismo se consideraba una persona importante. Y cuando Naamán ve que no es Eliseo el que sale, sino que es su criado Giezi, a darle la orden para que vaya a zambuirse en el río Jordán por 7 veces consecutivas, y posterior a la séptima su piel iba a ser completamente limpiada o completamente sanada. La palabra nos muestra que el general del ejército se enojó, se enfureció, porque él pensó, porque estamos hablando, muchas veces nosotros vemos nuestra posición. Muchas veces nosotros vemos quiénes somos. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que cada uno de nosotros podamos pensar con cordura. Pero no es lo que Naamán está haciendo, porque él se vio a sí mismo. Él vio quién era. Él vio lo importante que él era, y él dijo para sí: ahorita va a salir el profeta de Dios. Y cuando él vio que la orden del profeta era que se fuera a meter al río Jordán, él se sintió avergonzado, o mejor dicho, él se sintió humillado. Él sintió que era una humillación, que era una falta de respeto para sí mismo, al ser él una persona importante. Y es que eso muchas veces, amados hermanos y hermanas, es lo que sucede cuando nosotros no nos despojamos, como ya lo decía hace un momento, de la riqueza del ego. Cuando nosotros no nos despojamos de la riqueza del yo. Cuando nosotros estamos tan fortalecidos con nuestro orgullo, con nuestra jactancia, con nuestra prepotencia. En esos últimos días hemos estado viendo alguna serie de manifestaciones que han hecho en nuestro país, y cómo muchas personas empresarias han salido a manifestar, y en especial algunas personas que las han descubierto haciendo cosas ilícitas, comienzan a actuar con prepotencia, comienzan a actuar con altivez, y comienzan a actuar considerando que como ellos son empresarios, como ellos son quizás multimillonarios, o como ellos quizás pueden ser personas muy poderosas y que se encuentran en una posición económica bastante alta, ellos o ellas pueden hacer lo que ellos les plazca y pueden quebrantar o violentar las leyes de nuestro país. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros no permitimos que la pobreza de espíritu se desarrolle en nuestro interior. Por eso Jesús está diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Nosotros necesitamos, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros necesitamos desprendernos del
del autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese concepto demasiado elevado de lo que quizás ni siquiera podríamos nosotros llegar a ser? Quizás ni siquiera nosotros podemos llegar a ser y tener ese perfil del que muchas veces nosotros nos jactamos o nos vanagloriamos. Por eso allá en Filipenses a mí me agrada lo que el apóstol Pablo desarrolla en el capítulo número 2 de la carta a los Filipenses. Porque el apóstol Pablo siempre en ese orden de ideas comienza a comunicar, como le decía hace un momento, a cada una de las diferentes iglesias. El apóstol Pablo les está dando diferentes recomendaciones. Y precisamente entre la iglesia de Roma y la iglesia de Filipos hay algo en común. Porque Pablo les está hablando acerca de la sencillez. Pablo les está hablando acerca de la humildad que debe de haber en sus corazones. Y dice en el capítulo número 2, desde el versículo número 3 al versículo 8, porque nos habla acerca de lo que es el vaciamiento de Cristo, acerca de lo que es la kenosis de nuestro Salvador. Dice el verso 3, el verso 3, estoy en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, escuche, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás. Escuche esto, y cosa que muchas veces no tenemos la capacidad de hacerlo. Dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero con nosotros sucede lo contrario. Nosotros nos vemos superiores a los demás. No sé cuántos decimos amén, no sé cuántos lo reconocemos, pero es la verdad. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos vemos con virtudes, con habilidades, con capacidades, con conocimientos, con destrezas superiores quizás a las personas que laboran alrededor nuestro? ¿Cuántas veces nosotros en el área laboral, en el área académica, por qué no decirlo también en el área eclesiástica? ¿Cuántas veces quizás nos hemos sentido los super predicadores, o los super directores, o los super músicos, o los super cantantes, o etcétera? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido quizás superiores a las personas que están a nuestro alrededor? Pero escuche lo que dice el apóstol Pablo, escuche el principio que Pablo está desarrollando. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores, dice, a él mismo. Es decir, nosotros no debemos de vernos superiores a los demás. Usted y yo no debemos de vernos en una posición más alta que las demás personas, de modo de que podamos ver con menosprecio, de modo de que podamos ver con rechazo, o quizás con malos ojos a las personas que consideramos que están en una posición más baja que nosotros. No es lo que la palabra nos dice, sino que el principio para poder ser pobres en espíritu es que usted y yo podamos vernos inferiores a las demás personas. Es decir, usted y yo conocemos nuestra identidad. Usted y yo conocemos nuestra identidad. Usted y yo sabemos quiénes somos y sabemos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pero no es para que usted y yo podamos ver a los demás inferiores y nosotros vernos por encima de los demás. No es así, sino que para poder formar parte del reino de los cielos necesitamos nosotros vaciarnos a nosotros mismos, caminar con sencillez de corazón. Y por eso acá en Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Antes, dice la palabra, se humilló a sí mismo. Dice, hasta la condición de hombre. Y estando bajo esa condición de hombre, dice la palabra, Él asumió el reto de poder ir a la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Él no escatimó. A Él no le importó vaciarse. Por eso el tema de la kenosis precisamente tiene que ver con el vaciamiento de Jesús. El poder hacerse pobre, el vaciarse a sí mismo de su posición y humanizarse. Y precisamente por eso Pablo dice, haya también en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? El poderse vaciar, el poder manejar esa pobreza de espíritu, de manera de que cuando a Él lo injuriaban, de manera de que cuando a Él lo provocaban, dice la palabra que Él enmudecía. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento, en algún problema, en alguna discusión, cuántas veces usted ha enmudecido? ¿Cuántas veces usted se ha quedado calladito? ¿Cuántas veces usted se ha mordido la lengua? Yo le aseguro de que no. Yo le aseguro de que muchas veces nosotros comenzamos a hablar y a proferir palabras y a proferir palabras y cuántas veces hemos conocido personas que en un momento de discusión quizás se terminó el problema, se terminó la discusión, pero cuántas veces hemos visto personas que todavía quizás van hacia a la siguiente cuadra y todavía van hablando y van proliferando palabras, porque no tenemos la capacidad de ese sentir que hubo en Cristo Jesús para vaciarse. Pero en esta mañana, por eso estamos aprendiendo esta palabra, porque la Escritura nos habla acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos. Y bueno, el tiempo nos está avanzando y no quiero extenderme. Me hacen falta citar varios textos en esta mañana, pero para poder avanzar, por favor, déme por lo menos 5 minutos más. Permítame 5 minutos más de su tiempo tan especial. Pero yo deseo a través de esta palabra comunicarle realmente el sentir que viene de parte de los principios que tendrían que establecerse dentro de todos aquellos que formamos parte de este reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que podemos decir en esta mañana es que a Dios le agradan todas aquellas personas, hombres y mujeres, que podamos ser pobres en espíritu. Si hay algo que a Dios le agrada, precisamente es eso: hombres y mujeres que puedan manifestar humildad, que puedan manifestar sencillez, hombres y mujeres que puedan vaciarse a sí mismas. Por eso, por favor, rápidamente acompáñenme a Isaías capítulo 57, versículo número 15. Es un texto bastante conocido. Este pasaje dice de la siguiente manera: Isaías 57, verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, dice la palabra, es el Santo. Yo habito, y escuche esto, escuche lo que la palabra dice. El Señor dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice la palabra que Él habita en la altura y en la santidad, pero agrega diciendo: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si hay algo que a Dios le agrada, es el humilde de corazón. La palabra dice que el Señor ve al humilde de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Por eso, si usted quiere ser bien visto delante de Dios, permita que la bienaventuranza de poder ser pobres en espíritu pueda ser reflejada en usted. El Señor habita no en la prepotencia. El Señor no habita en el orgullo. Él no habita en la jactancia, en la arrogancia.
El Señor no habita en la altivez. Por esa razón fue que Satanás fue destronado, porque se enalteció su corazón. Él quiso ser igual a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros se nos quiere elevar el orgullo? Tenga cuidado, contrólelo. Controle esos impulsos, porque esos impulsos no son de Dios, esos impulsos son de la carne. Pero el Señor habita, dice, en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Que Dios nos ayude a vaciarnos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a renunciar al ego, a la prepotencia, a la arrogancia, a la altivez. Que podamos vaciarnos en esta mañana. Pero hay otro texto más aquí mismo en Isaías, capítulo 66, en la parte B, es decir, en la parte final de este texto. Escuche, Isaías capítulo 66 y versículo número 2. El profeta declara las siguientes palabras. Me gusta este texto porque dice: pero miraré, estoy leyendo la parte casi final de este texto, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, dice, a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor dice claramente a través de este texto que Él estará atento. Él estará al pendiente de aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que por supuesto tiene una reverencia, tiene un temor a la palabra de nuestro Dios. Por eso este es un tiempo, iglesia amada, en donde necesitamos nosotros permitir que la primer bienaventuranza que encontramos en Mateo pueda ser reflejada y desarrollada en nuestras vidas. Necesitamos nosotros, con la ayuda de Dios, vaciarnos. Necesitamos nosotros renunciar a todas esas cosas que hacen que Dios nos vea de lejos. Necesitamos nosotros renunciar a todos esos elementos que son parte de nuestra carne, que son parte de las obras de la carne y que nos alejan de Dios, nos alejan del diseño de Dios. Necesitamos nosotros vaciarnos a nosotros mismos. Necesitamos nosotros morir a nosotros mismos y hacer tal como lo hizo Juan el Bautista. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Hay un texto con el que quiero terminar. E independientemente, ese texto precisamente gira en torno quizás a la posición, al perfil que tuvieron muchas personas en la antigüedad y que tenían la tendencia a gloriarse y a jactarse por la posición o por el perfil en el que ellos se encontraban. Y el profeta, por supuesto, siendo inspirado por el Señor, dice las siguientes palabras, porque muchas veces nosotros nos jactamos por la identidad, por la posición, por quienes nosotros somos, por las cosas que nosotros desarrollamos o llevamos a cabo, por aquellas cosas que consideramos que nosotros las hacemos mejor que otras. Yo he conocido en el ámbito, por ejemplo, de las hermanas de cocina, yo he conocido hermanitas que cuando se trata de la cocina, en algún momento alguien puede hacer el comentario diciendo: qué rica estaba la comida, qué deliciosa le quedó. Y de repente alguien que también sabe cocinar dice: pero le faltó tal cosa, si le hubiera echado tal cosa, le hubiera quedado mejor. Como quien dice: si yo hubiese hecho esto, a mí me hubiera quedado aún mejor de lo que le quedó a esa persona. Porque muchas veces nosotros estamos propensos a jactarnos en aquellas cosas que sabemos hacer o que manejamos muy bien. Pero escuche este texto, vayamos por favor para ir concluyendo. Jeremías capítulo número 9, versículo 23 y verso 24. Así dice el Señor, escuche, dice: así dijo Jehová:
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y castigo en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor le está hablando fuertemente a los sabios, a los valientes y a los ricos. A los sabios les dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. A los valientes les dice: ni el valiente se alabe, porque no siente temor, porque no siente miedo, porque tiene el coraje de enfrentarse contra sus adversarios. Y a los ricos también les habla el Señor diciendo: ni el rico se alabe, se jacte en su riqueza, sino que si alguien ha de alabarse, pueda ser en esto, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y castigo en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No debemos de vanagloriarnos, mis hermanos. La vanagloria, la jactancia, el orgullo, la prepotencia no vienen de Dios, sino que vienen de la carne. Y por eso en esta mañana necesitamos nosotros entender que Dios desea que podamos ser hombres y mujeres pobres en espíritu. Por eso en esta mañana yo quiero animarle a usted, amada iglesia, que permitamos cada día el poder morir a nosotros, y que el que crezca y el que sea reflejado en nuestras vidas pueda ser el Dios Todopoderoso, que pueda ser Él. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios? Padre, te damos muchas gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por la palabra que das a nuestras vidas en esta mañana. Sabemos, Señor, que muchas veces el orgullo, sabemos que muchas veces la jactancia, muchas veces la altivez viene a tocar a la puerta de nuestros corazones. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte y queremos suplicarte que nos puedas ayudar a morir a nosotros mismos, que podamos renunciar al orgullo, que podamos renunciar a la altivez, que podamos renunciar a la arrogancia, que podamos renunciar a la prepotencia, que podamos renunciar a la vanagloria, que podamos renunciar a todas aquellas cosas que hacen que tú nos veas de lejos. Ayúdanos a conducirnos en sencillez de corazón. Ayúdanos a conducirnos, Señor, a través de esa pobreza de espíritu. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sencillos, sencillas, que podamos ser humildes, que podamos tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que renunció a esa posición en la que se encontraba. Que nosotros no podamos tener más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos de tener. Que no nos veamos a nosotros mismos como superiores a los demás, sino que podamos darle crédito y podamos darle el valor y la importancia también a las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a los principios del reino de los cielos que nos has establecido a través de tu palabra. Así oramos y así te lo pedimos en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en esta mañana también que bendigas este inicio de semana. Bendice el inicio de esta nueva semana, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en sus diferentes actividades. Bendice a tu pueblo, Señor, en las diferentes actividades, tanto académicas, laborales, de negocios, del hogar, cualquier actividad que realizan. Bendice a tu pueblo.
Que tu protección, que tus cuidados puedan estar con cada uno de ellos. Que tu provisión, que el sustento en sus mesas, en su casa, nunca haga falta. Así oramos y así te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Que Dios añada bendición a su palabra, amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les esperamos el día martes con la ayuda del Señor a las 7 en punto de la noche. Vuélvase a conectar, ¿verdad? El día martes. Aquí en la transmisión usted encuentra una sección donde dice activar la notificación para que usted esté al pendiente de nuestras transmisiones y de esa manera no se pierda ninguna de ellas. Así que le invitamos para que se conecte. Bendiciones para todos y todas en este día.